Terapia de café. Vivir sobrio está chido. Este es un podcast del Distrito 13, Área DF Centro. Las experiencias vertidas en este podcast son puntos de vista de los miembros de Alcohólicos Anónimos y de cómo viven el programa. Las opiniones expresadas en este programa no hablan a nombre de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. 5, 4, 3, 2. Hola, bienvenidos a Terapia de Café. Viviendo sobrio está chido. Yo soy Vix, amigo y compañero. Y pues quisiera darle la bienvenida a todos los que nos escuchan, donde nos estén escuchando el día de hoy, si es de mañana, de noche, de madrugada. Y un saludo afectuoso y fraterno a todos los alcohólicos que nos escuchan alrededor del mundo, porque nos escuchan en muchas partes del mundo. Y pues yo contento porque hoy tenemos una terapia de café muy interesante. Tenemos a un profesional por primera vez aquí en nuestro podcast y pues realmente nos va a abrir un poquito más el panorama en cuanto al alcoholismo visto pues desde la opinión médica o psicológica. Pero antes que nada quisiera iniciar con lo que es un alcohólico y qué es Alcohólicos Anónimos. Y pues bien, un alcohólico o alcohólica o persona que padezca de esta enfermedad llamada alcoholismo, pues esa persona es que haya perdido el control de su manera de beber. Esto quiere decir que al momento de tener contacto con el alcohol, él ya no tiene esa capacidad para controlar los tragos que ingiere. Siempre le surge como esta necesidad, a nosotros le llamamos por la opinión médica, una alergia orgánica que lo demanda a beber aún en contra de su voluntad. Y pues presentan varios síntomas, entre ellos que es el desdoblamiento de personalidad, que cuando ingiere alcohol siente seguridad en sí mismo y se transforma y toma decisiones o hace actos que en su juicio no haría. Esta persona, si alberga hondos resentimientos, pues se vuelve una persona agresiva, ¿no? De estas personas que pueden expresar un enojo que en su juicio pues no tienen el valor de hacerlo y con el contacto con el alcohol pues les da esa seguridad. O de otra manera, que si es muy retraído o tímido al expresar sus emociones, pues se siente igualmente con la seguridad de expresar sus sentimientos y pues esta persona puede expresar quizás buenos sentimientos, que quiere mucho a las personas, que estima mucho a su familia, a sus amigos y quizás pueda tener también el valor pues de socializar, ya que en su juicio pues le impide socializar de alguna manera y con el alcohol pues siente esa seguridad. Otro de los síntomas más marcados es que siempre intenta controlar su manera de beber, ya cuando se está dando cuenta que su manera de beber no es normal como de las demás personas, hace intentos por querer controlar su manera de beber. En este síntoma puede cambiar desde bebidas, desde marca de bebidas, desde marca o tipos de alcohol, puede jurar, puede prometer, puede acudir a otras instancias, al médico, a juramentos, pero jamás con la intención de querer dejar de beber, siempre con querer controlar su manera de beber. Y otro de los síntomas más remarcados que padece solamente el enfermo alcohólico, pues son estas lagunas mentales o llamados blackout, que solamente el que padece de esta enfermedad los logra presentar con consecuencia de un malestar físico y emocional que al no recordar lo que hizo o si le recuerdan lo que hizo siente una enorme culpa y lo único que busca es enmendar esa emoción, sentirse mejor y la única manera de sentirse mejor pues muchas de las veces es otro trago de alcohol y ahí es donde se repite lo que le llamamos nosotros el círculo enfermizo porque se repite nuevamente todo este patrón. Si en ese estado emocional había negado volver a beber o había jurado o jurarse a sí mismo dejar de beber para no volver a cometer esos actos que hizo en su borrachera, lo niega rotundamente al tener nuevamente contacto con el alcohol porque se repite este síntoma que es seguridad en sí mismo, desdoblamiento de personalidad y pues niega rotundamente lo que había jurado y pues ahí se vuelve todo un tema que quizás pueda durar mucho tiempo. Esta información pues quizás pueda ayudar a las personas a identificar esto y poder
parar de beber a través de lo que es Alcohólicos Anónimos. Entonces, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema en común, que en este caso es el alcoholismo, y a través de este compartir de experiencias dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos, pues puede encontrar una manera diferente de vivir, identificándose con la vida que llevan ahora estas personas sin beber alcohol y poder llevar su día a día. Y pues nosotros como Alcohólicos Anónimos pues no contamos con anexos, no hacemos retiros espirituales, ya que nuestras reuniones son meramente de compartir experiencia y fortaleza, y son pues con una temática de una duración de 1 hora, hora y media, y dependiendo el grupo en donde sesione, y pues realmente lo único que nos interesa es que la persona que se acerca a Alcohólicos Anónimos tenga la misma oportunidad que nosotros tuvimos de solucionar nuestro problema del alcoholismo y ayudar a otros a recuperarse y alcanzar el estado de sobriedad. Pues bien, dicho eso, pues vamos a iniciar pues esta charla, que realmente yo estoy muy emocionado. Antes de iniciar, pues ya teníamos como el tema ya bien calientito, entonces pues vamos a continuar con esta charla, y pues quisiera presentar a Liliana, soy Liliana Sosa. Liliana Sosa. ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Cuáles primero a dónde voy? ¿Cuáles preguntas existenciales? No sabía que iba a ser una reflexión existencialista. Bueno, yo soy Liliana Sosa Narváez, soy licenciada en psicología, esa es mi licenciatura base. Tengo una maestría en psicoterapia gestal. La psicoterapia gestal pertenece a la escuela humanista de la psicología. A diferencia del psicoanálisis, que es una escuela que básicamente dice, no nos vamos a meter en qué hace cada una. Fue la primera escuela de la psicología, y en aquellos años Freud, ¿no?, en una época victoriana, pues descubre la importancia de la sexualidad del ser humano, ¿no? Es el que habla sobre las etapas psicosexuales y nos dice que de alguna manera la infancia es destino, ¿no? Y entonces era así como que, pues ya te jodieron en la infancia, pues sorry, ya estás jodido, como que era un panorama muy, muy triste. Luego viene el conductismo, ¿no?, en el afán de querer sacar a la psicología de la filosofía y hacer la ciencia, ¿no? Y vienen estos grandes maestros, grandes pensadores, grandes psicólogos, ¿no?, como Skinner, Wilhelm Wundt, el primer laboratorio de psicología, donde entonces se decía que todo era conducta. William James es parte de... William James pertenecía a esa parte. Uh-huh. Okay. Te pregunto, o te menciono, porque dentro de nuestra historia de Alcohólicos Anónimos, quien le pasó el mensaje a Bill W. de que había una manera diferente de vivir para poder dejar la bebida, le da el libro de William James, sí, llamado Las variedades de la experiencia religiosa. Entonces, de ahí, por eso nosotros relacionamos a William James nada más. De hecho, Carl Jung, pues es discípulo de Freud. Como todos los discípulos, ¿no? Termina portándose mal y yéndose por su lado. Yo creo que el discípulo siempre tiene que mejorar al maestro, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, viene esta parte y resulta ser que entonces somos conducta, ¿no? Si yo quiero modificar una conducta, pues un estímulo, un reforzador, y cambio la conducta. Luego vienen 2 guerras mundiales muy importantes, Primera y Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial vivimos el holocausto, ¿no?, de lo que es capaz el ser humano. Y surge la escuela humanista, que entonces dice, a ver, espérame, chiquito. Entonces, si mi infancia ya estuvo jodida, ya estoy jodido, o entonces conducta se modifica con reforzamientos y motivadores, o qué onda, y entonces a qué horas puedo tomar yo las riendas de mi vida, ¿no? Y es donde surge el humanismo. Y la psicoterapia gestal pertenece a esta escuela. O sea, es una rama de... Es la tercera, la gestal es una rama de la psicología humanista, que es la tercera escuela o la tercera fuerza de la psicología. Después hice estudios, he hecho muchos estudios de paciente alcohólico, violencia sexual con perspectiva de género,
depresión y suicidio, ¿no? Suicidio infanto-juvenil, pero bueno, muchos otros. Me tardaría mucho en decirte todo lo que he estudiado. Sí, y en este caso quizás pues donde nos interesaría a nosotros como comunidad de alcohólicos, ¿no? En esta parte de lo que tú has encontrado como el fenómeno del alcohólico o el alcoholismo, Claro. en cómo poder ayudarlo, ¿no? Claro. Desde tu conocimiento. Pues yo creo que todos los seres humanos de alguna manera hemos tenido contacto con el alcoholismo. Algunos porque quizás son enfermos alcohólicos, ¿no? Otros porque, en mi caso, pues fui hija de un alcohólico, ¿no? La familia materna, pues ya no únicamente alcohol, sino también otro tipo de drogas, ¿no? De solventes, marihuana. Entonces, creo que de alguna manera nos ha tocado esta enfermedad, no únicamente el alcoholismo. El alcoholismo es una de las tantas enfermedades de las adicciones que tenemos, ¿no? Porque, pues ojalá fuera nada más alcohol, ¿no? Tenemos marihuana, cocaína, anfetaminas, cristal, fentanilo. Todas estas. Hoy, de hecho, las drogas vienen más fuertes, ¿no? Esta pandemia en cuanto a al uso de drogas viene más fuerte y no le estamos apostando a la prevención. Entonces, durante mi recorrer profesional, porque también soy docente de la Universidad Franco-Mexicana, de donde soy orgullosamente egresada, es mi alma mater. Y quisiera adelantarles un poquito, después nos va a hablar de eso, pero ella tuvo pues el interés y de presenciar pues la ceremonia de lo que fue el arranque para los trabajos de la Semana Nacional de Compartiendo Esfuerzos. Y muy interesante, porque precisamente ahí, y son datos que apunté, nos decían en las estadísticas, de cada 3 alcohólicos, 2 son hombres y 1 es mujer. Pero está peor, de cada adolescente estamos 1 a 1, un hombre y una mujer. Y esto quiere decir, el alcohol y el tabaco se ha considerado que son las grandes entradas a otro tipo de drogas más fuertes, ¿no? Entonces, no estamos haciendo lo suficiente como sociedad para poder prevenir el inicio del consumo de alcohol y tabaco. Y quizás, bueno, de alguna manera nosotros pues tenemos y de una manera quizás muy humilde de nuestra parte, comunicar, informar a las personas que existe, porque a través de nuestra misión o como lo quieran ver, pero nuestro propósito como Alcohólicos Anónimos es informar o llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo o que no sabe que existe el problema del alcoholismo. Quizás es la única, en la manera en que Alcohólicos Anónimos pueda intervenir o ser una parte de la solución. Pero fíjate que me estás hablando de la solución ya del que es adicto, del que es alcohólico. Pero antes de ser alcohólico, hay factores de riesgo y factores de protección. Y aquí es a donde voy. En este recorrer tuve la hermosa oportunidad y privilegio de colaborar con centros de integración juvenil. Y yo me encargué más en el área de prevención, ¿no? Me esforzaba porque mis alumnos, estudiantes de psicología, lleváramos pláticas de prevención a jardín de niños. Y uno diría, ¿qué le vas a enseñar a un niño de jardín de niños? No, pues sí, a decir no, porque a los niños no se les enseña, no se les respeta su no, ¿no? El niño se siente incómodo porque uno llega y lo besuquea y la mamá en lugar de decir, está bien hijo, Montes, vételo, ¿no? Saluda a la tía Chonita, pero no me gusta cómo me agarra la tía Chonita, ¿no? O no le digo, pero huele, ¿no? Después de que se echó sus alcoholitos en la mañana, ¿no? A los niños de primaria, lo que es la primaria baja, pues enseñarle la importancia de los valores. Era bien triste escuchar a niños de quinto, que sería la primaria alta, no sé, alguna vez hablándoles de prevención, te dijeran cómo se ponía el tío borracho, ¿no? Todo lo que... No, y es que me encanta que el tío Juan se ponga bien borracho porque te da dinero, ¿no? Porque es el chistosito de la fiesta, aunque luego las fiestas terminaban muy mal. O más triste, te explicaban cómo los tíos o abusaban o usaban la cocaína, ¿no? Cómo la disolvían para inyectarla.
y dices, híjole, esta es nuestra infancia, esta es nuestra infancia. Entonces, pues número uno, me ha interesado mucho el tema del alcoholismo, y no únicamente el alcoholismo, sino todo lo que tiene que ver con adicciones, porque creo que nos afecta como sociedad, es un cáncer social, donde pareciera que hay mucho, pero no hay nada, ¿no? Todavía no se ponen de acuerdo desde nombrarlo como una enfermedad, ¿no? El alcoholismo es una enfermedad, así como cualquier adicción. Y es una enfermedad porque se ve afectado desde la parte biológica, se ve afectada algo bien importante. Todos los seres humanos lo tenemos, y todos los seres vivos, el circuito de recompensa. Ok. Bueno, en esta gran exploración de tu andar profesionalmente, quisiera que nos dijeras, porque hay como un estigma, ¿sabes? Dentro de Alcohólicos Anónimos, a pesar de que en nuestro libro de Alcohólicos Anónimos viene claramente una opinión del médico y que fue psiquiatra y que fue especialista en alcoholismo, Alcohólicos Anónimos está rodeado de varios profesionales como Harry Tiebout y Carl Jung y muchos profesionales que quizás muchos no lo saben, que están dentro de Alcohólicos Anónimos. Y el estigma es que a veces cuando se llega a la agrupación de Alcohólicos Anónimos y ese amor fraterno que la comunidad tiene como de arropar a las personas que se interesan y que llegan y toda esta cuestión, a veces se pierde de vista el aporte médico, el aporte psicológico que puede ayudar a la reestructuración y a la mejora del enfermo alcohólico, ¿no? Y a veces, porque yo lo he escuchado, de que es que yo no me funcionó, o sea, porque muchos, y lamentablemente, muchos pasan por la psicología, por la psiquiatría, por la religión y pues por no querer quizás terminar en Alcohólicos Anónimos porque pues es casi como lo peor que le puede suceder a una persona que tiene problemas de alcoholismo, llegar a Alcohólicos Anónimos. Entonces recurren alcohólico. Sí, y recorren a todo esto y cuando llegan al programa de Alcohólicos Anónimos a través de un grupo, pues ven esa mejoría y estigmatiza porque no le funcionó antes de asumir esta responsabilidad de que era un alcohólico, ¿no? Mira, yo creo que tiene que ver también con la preparación del profesional, porque debes de prepararte. No porque seamos psicoterapeutas, estamos capacitados para atender todos los casos, ¿no? Okay. El alcoholismo, digo, en este caso vamos a hablar del alcoholismo, pero el alcoholismo entra dentro de los trastornos por sustancias, ¿no? Es un trastorno por sustancia. ¿Cuál? El alcohol. Porque tenemos muchas otras y se comporta igual que una adicción. Es una adicción donde bien lo dices y lo dijiste al principio. El adicto al alcohol se hace esclavo del alcohol. Entonces, necesitamos prepararnos y necesitamos entender la enfermedad desde todas sus aristas. Y tiene su arista biológica. El sistema de recompensa está secuestrado. ¿Qué es el sistema de recompensa? Así bien rápido. Es por lo que nosotros vivimos, es por sobrevivimos, aprendemos, ¿no? Ese es el que te dice, tengo hambre, comes, pero llegas a la saciedad y dices, ay, ya comí, ya no quiero más, ¿no? Es el que te ayuda a poner atención, te ayuda a sobrevivir. Entonces, cuando entra cualquier droga, por eso se dice, droga es toda sustancia de origen químico o vegetal que al ingresar en un organismo va a alterar su sistema nervioso central, afectando el área física, psicológica y social. Y hoy, espiritual. Porque además esta parte de la espiritualidad, no creas tú que es todavía también vista en los círculos académicos. O sea, todavía hablas de espiritualidad y todo el mundo piensa en Cristo, ¿no? En la religión, los testigos de Jehová, los cristianos, no, pues que los católicos son de los peores, ¿no? No, la espiritualidad es otra cosa. Es otra cosa. Y yo creo que era lo que veía Jung y era lo que veían otros psicólogos. Por ejemplo, Adler hablaba de las experiencias límite. Jaspers hablaba de las experiencias límite. Viktor Frankl, en los campos de concentración, encontró una razón de por qué seguir viviendo. Imagínate, perdió
su mejor escrito, vio morir a su esposa embarazada, a su madre, y a su padre fue el último que le inyectó morfina antes de que su padre muriera, sabiendo que el día que le inyectó morfina, él iba a regresar y ya no lo iba a volver a ver. Víctor Frank habla de las experiencias cumbres. Víctor Frank las vive porque Víctor Frank es el padre de la logoterapia. Y es resignificar tu historia. Es que son palabras y decirlo en palabras es hermoso. Pero Vivirlo en hechos es muy complicado. ahorita me recuerda mucho a una obra que viene aquí en nuestro libro de Alcohólicos Anónimos, que dice que la vida espiritual no es teórica solamente, sino es práctica. Es práctica. Mira, yo la entendí así en el doctorado. Yo hice un doctorado en desarrollo humano. Entonces tocas muchos temas, ¿no? Y en alguno de los temas se tocó el tema de la espiritualidad. Y hasta dije yo, ¿cómo? ¿Espiritualidad? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, aunque yo te voy a decir que yo lo venía persiguiendo desde que estudié tanatología. Y entonces decían, y me encantó esa definición, la espiritualidad es lo que te hace ser una mejor persona. Todos somos seres humanos porque tenemos genes de seres humanos. El de longa opuesto, ¿no? A los de caminamos erectos. Se supone que tenemos un lóbulo frontal desarrollado y somos seres pensantes y razonables, ¿no? Se supone, ¿no? Es por eso somos seres humanos. Pero entonces, si somos seres humanos, ¿por qué somos capaces de haber vivido lo que vivimos en la Segunda Guerra Mundial? Hoy hace poco que iba manejando a mi trabajo y escuchaba con la guerra de Israel, de un video, no, decían de un video, de una chica, no sé, jovencita, ensangrentada de entre las piernas. O sea, la habían violado múltiples veces. Y con un collar de perro. ¿Cómo es posible que un ser humano sea capaz de hacer esa atrocidad? Y entonces decía, cuando estudiaba el doctorado, la espiritualidad es algo que te hace ser persona, una mejor persona. Y si entonces es una mejor persona, no puede ser una mejor persona ante el sufrimiento de otra persona. Por eso, cuando se habla de espiritualidad, no se habla de religiosidad. Cuando hablas de religión, sí hablas de espiritualidad, porque hay quienes encuentran esa espiritualidad en la religión. Y está bien. Sí, como lo que le pasó a Roland H. y a Evie Thatcher, que dentro de los grupos oxfordianos o de los grupos Oxford, pues encontraron esa espiritualidad y dejaron de ver, tuvieron como esta transformación, como lo que sugiere el doctor William Sirvo, ¿no? El cambio de psique, ¿no? Que de alguna... Yo lo que he observado con la espiritualidad es que cuando logran ese despertar espiritual, logran darle un significado a su historia. O sea, mi historia de alcohólico tiene una razón de ser, no es un tiempo tirado a la basura. Porque entonces cuando yo logro que mi historia de alcohólico tenga una razón de ser y conecto con mi espiritualidad, el trabajo con otro los hace crecer y los hace ser una mejor persona. Pero yo creo que es muy difícil lograr esa espiritualidad. Algunos, en mi caso muy personal, pues tuvo que venir, no en el sufrimiento, ¿sabes? Porque antes de quizás yo dar como ese paso que está dentro de nuestros 12 pasos, que es el número 3, que es poner nuestra vida, nuestra voluntad, al cuidado de ser superior. Dios, pues yo viví pues múltiples internamientos, tuve que vivir dentro de una cárcel, tuve que vivir conflictos en la calle, tuve que vivir una experiencia pues quizás muy traumática porque iba a morir porque me picaron y me perforaron un pulmón, estuve internado. Entonces, todas esas experiencias no me hicieron cambiar, ¿sabes? Pero, sin en cambio, a pasar del tiempo, vino como no sé si decirlo de esa manera, porque no sé si sea correcto si la espiritual se muere, pero vino como una muerte en donde pues no había sentido de nada. Perdiste el sentido de vida. Entonces, en ese limbo, por así decirlo, ¿no? De una manera literaria,
solicité la ayuda a quien sea, a lo que yo hoy creo que es Dios, y fue como yo desperté a esta nueva realidad que es lo que le hace falta o le es necesario al alcohólico para tener como ese despertar espiritual y esto que le impulse a tener un sentido de existencia, un sentido de vida y poder ser una mejor persona. Como lo mencionas, yo creo que llegaste a una muerte espiritual, estar en el limbo exactamente, donde no hay nada. El yo empezaba a desintegrarse y no tenía de dónde agarrarse. Sí, esa entidad que Freud llamaba, que se rige por el principio de la realidad, no tenía ya de dónde. Y es lo que sucede con el suicida. El yo se desintegra. Ya no hay de dónde agarrarte. Eso es interesante porque Viktor Frankl lo habla en los campos de concentración. Él no entendía por qué había quienes a los campos de concentración querían suicidarse y nada más veían las alambradas, ¿no? Como para ver en qué momento podían arrojarse y suicidarse. Y había quienes, a pesar de esas condiciones, un mendrugo de pan duro, hicieran 2, 3, lo dividían. Porque encontraban una razón que había algo más allá, después de salir de ahí, que solo ellos y únicamente ellos podían hacer. Entonces, quizá yo me he empapado un poquito más de los 12 pasos porque me llama la atención su metodología. El aspecto espiritual, ¿no? No únicamente el aspecto, porque para llegar al aspecto espiritual necesitan vivir los 3 primeros. Es difícil que hagan la espiritualidad si no se han derrotado. Desde el que se nombra soy alcohólico, o soy alcohólico en recuperación, ya entendí que me derrumbé y te lo puedo referir a cualquier enfermedad. Diabético, ¿no? Cuando se diagnostica diabetes, dicen yo, no, hombre, pero pues sí, como mi pancito y sabe bien rico y no me duele nada. Pues sí, pero si no se cuida, mire, pues no me duele nada. Y entonces, hasta que el diabético no se derrota, o sea, no asume, soy diabético. ¿Y la diabetes qué crees? No tiene cura. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Y por qué no te habría de pasar? Como muchos nos preguntamos, ¿no? Nosotros los alcohólicos, ¿por qué yo? ¿Y por qué no? Porque mi primo era peor que yo, ese que era más ojete que yo, ¿no? Yo era bien fina persona. Sí, como si el alcoholismo, bueno, en este caso, el alcoholismo fuera como un castigo para, ¿no? Sí, porque además es aceptar que es una enfermedad y es una enfermedad incurable. Mientras no acepten, no se derroten a que es una enfermedad y que es una enfermedad incurable, no tiene cura. No me voy a volver a tomar un poquito de rompope, no. Aunque sea media coquita de sidra para festejar el año nuevo, no. Sí, el doctor Silvon dice que no podemos beber ni alcohol en ninguna de sus formas. Sí, en ninguna de sus formas. Sí, porque viene como jodas esas preguntas. Esto quizás es bueno para las personas que inician su estancia en Alcohólicos Anónimos intentando vivir una vida sin alcohol, porque surgen esas preguntas, ¿no? Bueno, es que yo me emborrachaba y hacía estas atrocidades y desfiguros porque tomaba tequila. Y pues bueno, ya no quiero tomar tequila porque eso es lo que me hace hacer esto, ¿no? Lo relaciona con hacer esas la justificación. Pero voy a tomar cerveza o voy a tomar otro tipo de bebida. Y como lo decía a un inicio, ¿no? O sea, el alcohólico, por no reconocer y aceptar que tiene este problema, pues trata de justificar su alcoholismo, pues cambiando de entorno, cambiando de bebidas. Mira, ha habido muchos programas, y existen programas actualmente donde el objetivo no es que dejen de beber, sino que aprendan a beber. Pero no puedes aprender a beber cuando es una enfermedad. Por eso te digo, si no se entiende desde una enfermedad, la diabetes es una enfermedad, y aunque digan que existe la cura, no existe la cura, entiéndelo, no existe la cura. En tu vida vas a volver a tomar a comer azúcar como se te dé la gana. El alcohólico es una enfermedad que ya afectó tu organismo.
ya secuestró tu circuito de recompensa. Entonces, cada que tú se lo des, te va a pedir, porque ya tiene el chip. Y además tu organismo, dependiendo los años de alcoholismo, ¿no? Pues están los daños físicos, el daño al páncreas, el daño al hígado. Algunos ya desarrollaron cáncer. ¿Por qué? Por sus años de consumo. Bueno, me estabas contando un poquito de la parte en que a ti te interesa en hablar de estos temas de adicciones desde lo preventivo. De alguna manera nosotros, a través de los comités, y yo he tenido como esta fortuna, gracias a estar dentro de Alcohólicos Anónimos, en llevar el mensaje a escuelas, y me ha tocado estar con estudiantes de secundaria, que es a lo que yo más he llegado a transmitir el mensaje, pero me decías de una etapa más inicial como la primaria, y de alguna manera nosotros esta labor de informarles cuáles son los síntomas, cuál es la característica del alcohólico, es para que cuando tenga contacto con el alcohol y se vea reflejado en estos síntomas, pues quizás pueda tomar la decisión de parar a tiempo, en el sentido de que, caray, lo están pasando todo lo que me estaban diciendo esos cuates de Alcohólicos Anónimos, y quizás poder aceptar que yo puedo tener problemas de alcoholismo. Voy a ser muy honesta, un adolescente difícilmente te lo va a aceptar. El adolescente se caracteriza por tener un pensamiento egocéntrico, ¿no? Un pensamiento de a mí no me va a pasar. Eso le pasa a los otros, pero a mí no. Fíjate que la prevención debería de iniciar desde la familia. Hay un programa que tiene centros de integración juvenil que es muy bonito. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho, que se llama ¿Quién le falta a tu casa? Ahora. Y es un programa dirigido a los padres de familia. ¿Por qué? Porque no estaba errado Jung y no están errados muchos psicólogos y psicoterapeutas al indagar el origen del alcoholismo, o sea, de dónde viene. El alcoholismo lo consideramos una adicción, sí, pero es, vamos a poner así, es una enfermedad de tipo oral. ¿Por qué? Porque el placer lo buscas a través de la boca, ¿ok? Como es el alcohol y el tabaco, los comedores compulsivos. La etapa oral la describió perfectamente Freud. Y creo que es ahí donde hay mucho egoísmo de todo el mundo quiere ser protagonista, ¿sabes? Todo el mundo quiere decir lo que yo digo es la metal, no lo que yo digo. No lo que yo digo. Y si un día nos sentáramos todos y aportáramos todos, sin querer tener este protagonismo, yo creo que haríamos muchos avances. Porque sí es importante entender de dónde viene. En la primera etapa de vida, el ser humano debe de generar algo que se llama confianza básica. Saber que esa mamá o esa persona que te cuida va a estar ahí cuando la necesitas. Entonces imagínate una mamá que es neurótica, o una mamá que emocionalmente no puede estar, o que tiene que irse a trabajar, porque pues hoy hay papá y mamá que trabajan, y entonces tiene que dejar a ese bebé al cuidado de alguien más. Y ese bebé llora y llora y llora y llora, y nadie va a verlo. Porque necesita que lo alimenten, porque necesita que lo carguen. Los bebés no hablan igual que nosotros. Comenzamos a tener heridas desde la infancia, que sí es importante reconocerlas, porque él tiene un origen. El alcoholismo es el síntoma de algo más. En general, no puedo decir que es así, o sea, porque hay que también ver al ser humano desde sus historias, ¿no? Pero en general, quienes consumen tanto alcohol como cualquier otra droga, son incapaces de expresar sus emociones. Sí, yo creo que por eso dentro de nuestro programa de recuperación hay un paso que es el quinto paso, que precisamente es la interacción, ¿no? La confesión, no tanto como la confesión de las faltas, pero sí está esta cuestión de llegar a la honradez. Pero de que sí tiene que ver con la confesión de las faltas. Y ya lo decía Carl Rogers. Carl Rogers es el padre de la psicología humanista. Él también fue discípulo de Freud, otro disidente. O sea, todos son disidentes y terminan haciendo otras cosas, ¿no? Un día Rogers dice, pues es que yo él trabajaba con chicos en tutelares.
pero pues se daba cuenta que el psicoanálisis nomás no le funcionaba, o sea, ponía al chico en el diván, el otro hablable y el analista analizando, pero Rogers hace un viaje a China y ese viaje lo cambia. Encuentra la espiritualidad, que es tan difícil de entender, créeme, ¿eh? Sí. Créeme que hoy por hoy yo sigo, no voy entendiendo, guay. Y entonces, él habla de la aceptación incondicional. Un paciente se cura cuando se acepta incondicionalmente. El primero que lo acepta es el terapeuta. Entonces llega el paciente y dice, es que tengo que decirte, soy la peor madre del mundo porque quise matar a mis hijos. Y el terapeuta no hace, ¡ah! ¿Cómo? ¿Qué quisiste matar a tus hijos? Cuéntame. Sí, soy lo peor. Entonces, él se daba cuenta que cuando se daba esta aceptación incondicional, el paciente podía seguir mejorando. Bájalo a Alcohólicos Anónimos. Ese quinto paso habla de confesar. O sea, el cuarto paso es un inventario. Y es un inventario bien honesto. Y es bien difícil ser honestos. Porque todos decimos, ay, bueno, nada más te voy a decir este poquito. Pero no te voy a decir que sí, también me gustaba el esposo de mi vecina. Y pues sí, una vez me lo eché. No, pues sí. Sí, porque ¿Cómo te voy a decir eso, no? El prejuicio. ¿Cómo te voy a decir que sí? A veces en mis noches de desesperanza, me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, llegaba el tiner porque hacía trabajos con el tiner y yo decía, ay, sí quiero, ¿no? Pues, ¿cómo vas a decir? Entonces, el cuarto paso tiene que ver con un inventario. Y el quinto es aceptar, leer ese inventario ante otra persona y ante ese ser superior. Porque no es que te acepte la otra persona, es que te aceptes tú. sí, quizás esta Y cuestión, es lo que hablaba yo de la sombra, sí, la integración. la integración. Y es cuando termina de darse ese despertar espiritual. El problema es la honestidad. Y bueno, pues, nos has hecho un gran amplitud de todo lo que tiene que ver pues la psicoterapia en cuanto a la el restablecimiento del alcoholismo, del alcohólico. Y precisamente era por ahí la pregunta, porque una de las cuestiones que intentamos hacer con este medio de comunicación, el podcast Terapia de Café, Vivir Solo Está Chido, es romper ese estigma, ¿sabes? Porque a mí me ayudó mucho a entender más psicológicamente mi conducta cuando visité al psicólogo. O sea, pude integrar más el programa, pude ver con más realismo el programa, sin fantasía ya sabes, el extremista de soy muy malo, soy muy enfermo, o estoy muy en la consideración. Sí. Porque a mí todas esas cosas, entonces, a mí el psicólogo me ayudó mucho. Entonces, de alguna manera, tú que has atendido a alcohólicos y que quizás empiezas como a tener como esta curiosidad del valor terapéutico que tiene el programa de Alcohólicos Anónimos, ¿totalmente sugieres que se integre el programa junto con la terapia psicológica? Yo creo que para quien trabaja con adicciones, sí. De hecho, lo hacemos, ¿eh? El primero, segundo y tercer paso no le ponemos Dios. Hay una técnica que se llama entrevista motivacional y te puede llevar hasta 6 meses trabajarla con un paciente. Y la entrevista motivacional se refiere a que el paciente entienda por qué necesita hacer el cambio, pero es por él, no por la esposa que lo mandó porque ya se van a divorciar, o por el jefe que lo mandó porque le va a quitar el trabajo, ¿no? O porque ya está a punto de perderlo todo. No, independientemente de que lo pierdas, no porque vengas a terapia tu esposa se va a quedar, tu esposa se puede ir, o el trabajo lo puedes perder, o lo que estás a punto de perder lo vas a perder. El punto es que tú estés bien. Quizá nos falta, es lo que te digo, somos egoístas o somos protagonistas y creemos que lo que decimos, esto es la neta, o esto es la neta, o es esto. Y lo demás no sirve. Últimamente en mis clases, soy docente de la licenciatura de psicología. De hecho, me llevé a mis alumnos a este evento y salieron, Cuéntanos, vamos a entrar ya para ir cerrando este episodio.
Cuéntanos cómo es cómo te fue, o sea, en cuanto a la experiencia en general de lo que se vivió, obviamente, de cuando se te hace la invitación, esta interacción de lo que se hizo para que asistieras, cómo se lo informaste a tus alumnos, cómo lo tomaron, cuántos invitaste y cuántos asistieron. Pues yo me hubiera llevado a todos mis grupos, pero pues sea mucho, nada más me llevé a dos, los que están en octavo. Asistieron 20, éramos 20. Cuando me haces la invitación, hombre, para mí fue padrísimo. Estaba triste porque dije, híjole, es que ese día tengo que ir a trabajar. Va a ser difícil que me den chance a mí solita, ¿no? Pero pues, si me los pudiera llevar, ¿no? Les hago la invitación, pues no es la invitación. Les ordeno que teníamos una práctica, que podían declinarla nada más que pues tenía valor curricular, tenía que hacer un trabajo, ¿no? Pero ¿cómo, Luis? ¿De Alcohólicos Anónimos? Sí. Porque lo primero que tenemos que hacer como responsables de la salud mental es aperturarnos a todo lo que hagan. Y por algo, el grupo de Alcohólicos Anónimos pues, ha funcionado. Quizá no a todos. Habría que hacer un análisis más profundo. ¿Qué sucede con los que sí y qué sucede con los que no? ¿No? Para poder, ya sabes, estadísticas y todo. Entonces nos los llevamos, llegaron muy contentos porque además les regalaron literatura y güey, estuvieron ahí fascinados. Muy atentos a la plática. Al día siguiente tuve clases con ellos, ¿no? Y hablaba precisamente, yo siempre tomo notas, es más, les hice examen, o sea, para que no lo creas. Abran su Teams porque tienen un cuestionario que responder. Pero más, tienen un cuestionario que fuimos a la misma plática todos, ¿no? Entonces, no, ya hasta eso sí les gira la ardilla. Hablábamos, no sabíamos, yo desconocía esto de los custodios tipo A, clase A, ¿no? Que son estos profesionales que no son alcohólicos anónimos. Que no tienen problema. Y que ha trabajado muy de la mano con... Entonces, estaban fascinados con la historia de Kenia. Uh-huh. Ya había yo escuchado hablar un poquito de ella, pero no... Ella dice, es invitada, no es custodia, fue invitada porque en esta ocasión, cada año se hace esta Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos y cada año tiene como un tema. Y hoy es la inclusión, la diversidad. La diversidad. Pero fíjate que es bien importante. Uh-huh. Porque es cierto. ¿Cuántas mujeres existen que sean las cabezas de un grupo de alcohólicos anónimos? Muy pocos. Además no conozco ni una, conozco muchos varones, pero no conozco mujeres que sean la cabeza. Que sean la que lleva, ¿cómo le llaman? El coordinador. Bueno, dentro de nosotros nos regimos por una tradición que es la novena, que no debe de tener como tal debe ser organizada, sino conformar comités. Entonces, elegimos a nuestros servidores con la confianza, ¿no? En una votación que se hace a conciencia, y esa conciencia designa y delega la responsabilidad a otra persona. En este caso pueden ser hombres, mujeres, pero... Por alguna razón ha prevalecido el varón. Sí. Y entonces eso nos puede hablar de muchas cosas, ¿eh? No estoy diciendo que... No, nos puede hablar de muchas cosas. Desde este inconsciente colectivo de que solo los varones pueden dirigir, o quizá efectivamente a los hombres, con las estadísticas que nos dan, por cada 3 hombres una mujer consume, bueno, pues sigue siendo mayoría hombres, pero que ya está cambiando. Ahora es un adolescente, es 1 a 1, ¿no? Ese dato pero me impactó. A mí me impactó muchísimo. Sí. Pero esta historia de Kenia, ¿no? Porque además ella habla de que es trans, ¿no? Toda su historia desde que es expulsada de su casa y no encontrar, ¿no? Un grupo para un espacio para poder tratar un problema. Entonces, si seguimos viviendo con este problema de la inclusión, este problema desde la perspectiva de género, ¿no? La inclusión no únicamente de las mujeres, sino de los grupos minoritarios. Y además, lo interesante, el representante del Instituto Nacional de Psiquiatría, que buscaba, buscaba estadísticas nacionales, no encontró. Sus estadísticas son españolas. De cuántas mujeres y cuántas mujeres trans
¿no? Homosexuales, bisexuales, vivían el problema de alcoholismo y qué tan vulnerables eran. Y sabemos que son más vulnerables, porque además de todo, pues tienen la desinformación, el entorno. O sea, imagínate, en mi familia que son bien machotes, bien militarzotes, de repente me saliera un hijo gay o una hija, digo, hasta ahorita no me lo han dicho y si me lo dicen los aceptaría yo igual, ¿verdad? Pero como estas familias tradicionales donde además de todo tienes que aparentar y no ser tú mismo. Entonces, nos hacen falta espacios, nos hace falta más conciencia, porque sigue siendo una población vulnerable. Muy vulnerable. Y no te creas, o sea, que a veces es un poco lamentable, y esto lo digo desde mi opinión muy personal, y espero no tocar fibras muy sensibles. ¿Y de habilidades? Y si las herimos, pedimos una disculpa de antemano. De hecho, del episodio pasado hablé un poco en el aspecto de que si no les gusta el tema o cómo tocamos los temas, porque no somos ni especialistas, ni profesionales, ni eruditos en la recuperación, ni en la literatura, solo son opiniones expresadas de nosotros que llevamos un programa de recuperación y pues que si no les parece, pues no nos pueden escuchar, ¿no? Entonces, Que le ven, diciendo eso, que le apaguen. dicho esto, aparte porque hay muchos podcasts de alcohólicos. Entonces, dicho esto, es a veces un poco triste que defendamos mucho en algún aspecto nuestra tercera tradición que dice que el único requisito para pertenecer a Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber, y a veces hacemos apelación porque ahí dentro de la experiencia de esa tercera tradición dice que nos podemos expresar como queramos. Y se quedan ahí, o sea, se quedan nada más en ese rengloncito que... Y palabras. Sí, porque esta libertad de que da Alcohólicos Anónimos, de quien quiera pertenecer a Alcohólicos Anónimos, puede pertenecer siempre, con el requisito de querer dejar de beber, pues se ha deformado esta tradición porque se queda nada más en mentar madres, hablar mal en las tribunas, en la catarsis y decir cuánta cosa, a ver quintos pasos y hablar hasta de atrocidades sexuales y de las cosas pensando que esa es la honradez y que no me tienen que decir nada porque me avalan la tercera tradición. Claro. Pero se nos olvida que la tercera tradición está llena de amor, está llena de comprensión, está llena de empatía, de entender que no nos interesa, porque hasta eso así dice, quién eres, de dónde vienes, no nos importan aún tus crímenes. Lo único que queremos es que tú tengas la misma oportunidad de lo que nosotros hemos obtenido en Alcohólicos Anónimos, que es la sobriedad. Y yo no sé por qué hay mucho problema con integrar o tener esta apertura de quien sea, como venga vestido, como quiera que se exprese, como quiera que tenga otras cuestiones diferentes al alcoholismo. Y hay un tema que a mí se me hace hasta absurdo. Ya 90 años, hoy en ese año cumplimos 90 años de Alcohólicos Anónimos y aún estamos lidiando con estos temas, ¿no? Y eso es triste. O sea, y te digo, a mí me llamaba la atención y a mis alumnos también les llamaba la atención que el doctor no encontró estadísticas mexicanas, son estadísticas españolas. Que hoy el alcoholismo es un problema de salud pública. Por eso te decía que en relación al alcoholismo yo creo que todos, de una u otra forma, nos ha tocado. Porque somos hijos de alcohólicos, porque algún pariente es alcohólico, porque hemos tenido accidentes, porque el otro viene alcoholizado, ¿no? O sea, tú vas manejando bien y de repente el otro te pega y venía, pero pues hasta atrás, ¿no? ¿Cuántos accidentes no hay donde está involucrado el alcohol? Uh-huh. Lo que también nos decían, que me llamó la atención y también lo anoté, no, sí, yo hice mis anotaciones. Que en México tenemos las tasas más altas de mortalidad en la región de América de la Organización Panamericana de la Salud. En cuanto al alcoholismo. En cuanto al alcoholismo. Que cuando se diagnostica, cuando haces el diagnóstico de alcohólico, de que es un trastorno por consumo de sustancia llamada alcohol, porque en los diagnósticos tienes que entender si está en el uso, si está en el abuso o si es una adicción. Okay. El que está en uso, pues es una persona que, bueno, esporádicamente bebe, ¿no? No quiere decir que no sea malo, porque pues hay quienes que beben esporádicamente y se ponen hasta
Sí, esa es otra de las cuestiones que hacemos mucho énfasis nosotros en Alcohólicos Anónimos, que no es, el alcohólico no es porque bebe mucho o las cantidades que bebe, sino que cuando bebe, y esto puede beber muy Y esporádico. puede beber una vez al año, ¿eh? Nada más, o te aviesa al año. Pierde el control. Pero ese día pierden el control. Bueno, está el uso. Que incluso también le llamó la atención. Basta de justificar el uso del alcohol. Porque muchos años, yo todavía crecí con esa generación que decían, si tienes, para aligerar la sangre, ¿no? Quien tiene la sangre espesa, que se tome una copita de vino tinto, ¿no? 250 mililitros de vino tinto, o el digestivo, que eso te hacía bien para la, ¿cómo se llama? Después de que comes y Para hacer digestión. hacer digestión. Dejemos de normalizarlo, dejemos de romantizarlo. La gripe, el tequila. El tequila con limón, dejemos de romantizarlo. Esta parte de prefiero que beba en mi casa A que beba. a que beba afuera. Le enseño a beber en mi casa para que afuera no lo hagan tonto. Oye, hay muchos testimonios y experiencias de compañeros que sí, por eso a veces es bueno que los profesionales a veces escuchen este tipo de contenido, porque muchos, o si no es que la mayoría, su primer contacto con el alcohol Fue en casa. fue en casa, fue en las reuniones, esto que, fíjate, ahorita, así de rápido ya para ir concluyendo, fui al tianguis en estos últimos años que tengo en sobriedad. Fui con mi hermano, hicimos un recorrido en bici y hicimos una escala en un tianguis para desayunar. Nos sentamos en un puesto, vendían, no me acuerdo si quesadillas, y estamos ahí esperando a que nos sirvieran. Y llega una familia con niños entre 1 año, 3 años, y quizás el más grandecito andaba entre los 6 y 5 años. El de en medio, el que más o menos le calculé entre 3 y 4 años, venía llorando y haciendo una rabieta. Y yo dije, pues a lo mejor no le compraron algo, no lo sé. Y cuando veo, le dan, ya sabes que en los tianguis ya ves en las micheladas. le da la michelada al niño de 3 años. Y con eso se quedó, o sea, venía llorando porque quería más cerveza. Así es. O sea, Pues lo desde los bebés, que cuando les salen los dientes, que les pongan coñac, ¿no? Para adormecer las encías. O sea, es peligroso. Entonces, esa era una parte que decía. Y me llama la atención, se hace el diagnóstico y el adicto va a tardar 10 años en recibir tratamiento. Son 10 años los que hay entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento. Entonces, son datos muy, muy interesantes. Por eso digo que estaban interesados claro que estaban interesados mis pues ojalá y que mis alumnos, y qué bueno que hubo participación de ustedes, en este caso de asistir a este tipo de eventos. Este tipo de eventos pueden ser constantes en Alcohólicos Anónimos, ya sea organizados por la Oficina de Servicios Generales como fue en esta ocasión, o por las mismas áreas de Alcohólicos Anónimos. Hacen simposios, hacen desayunos con profesionales, porque tenemos dentro de nuestros comités, hay uno que es la cooperación con la comunidad profesional, y es ahí en donde nosotros trabajamos de la mano con los profesionales, porque a través de lo que nos ha dejado nuestros iniciadores de Alcohólicos Anónimos, es que es fundamental tener esta correlación con ustedes los profesionales, porque pues no hay de otra. O sea, para nosotros no podemos caer en la arrogancia de que Alcohólicos Anónimos lo es todo, ¿no? Porque ese es uno de nuestros grandes errores, dado que en Bill W nos abre el camino a la humildad, reconociendo que Alcohólicos Anónimos no es la panacea, ¿no? Y visto que se rodea por muchos profesionales, ¿no? Claro. Bill W siempre estuvo de la mano con los profesionales. Entonces, pues yo te doy las gracias por asistir, por darte tiempo. Ya sé que vienes un poquito de lejos y realmente pues estos espacios tendría que haber mucha participación de ustedes, ¿no? Hace falta también capacitar a los futuros estudiantes, a los futuros psicólogos, aperturarles, que tengan esa curiosidad por antes de criticar algo, conócelo, léelo, apréndelo, ya después lo criticas, ya después dices no sirve, ¿no? Pero de entrada tenemos el no porque no es científico. Las ciencias
sociales son muy complicadas. Yo te puedo decir, las ciencias sociales son muy complicadas. No, yo te lo agradezco mucho a ti que me hayas hecho esta invitación. Nos costó un poquito podernos poner de acuerdo, que los tiempos, que sí, que no, que dijo mi mamá que sí, que siempre no, que siempre sí, pero pues aquí está. Sí, no, entiendo en todo este tema del tiempo. Afortunadamente, pues los fines de semana no trabajo, a veces como hoy hago guardias, pero en realidad, pues yo siempre estoy como abierto a esta parte de hacer servicio con mucho amor. Y pues nada, yo agradecerte, no sé si tengas algo con qué concluir o algún... Bueno, dos cosas, yo vuelvo a repetir mi nombre, Liliana Sosa Narváez, soy licenciada en psicología. Tenemos una que se llama Jun Lo Len, YOONLOLEL, creo que es .mx, estamos en todas las redes sociales. Es una red social donde nos dedicamos a trabajar la salud. Es hábitos saludables, un paso a la vez. Todavía no se preocupen, lo voy a dejar en la descripción del programa, pero pues bueno. Y bueno, queremos hacer una invitación ahora que viene el 14 de febrero, ¿no? Que todo el mundo va, bueno, algunos van a estar festejando con sus chocolatitos y para el amor, el otro amor, cuando el amor debe de iniciar en uno mismo, precisamente de algo que estamos carentes es de aprender a amarnos. Y este es un taller de autoestima. Es un taller de autoestima que vamos a hacer ahí en el consultorio, que está en Valle Dorado, en Tlalnepantla. Es un taller holístico, ¿no? Donde vamos a ver varias cosas. Vamos a abordar diferentes temas de aprendizaje para trabajar con tu autoestima. Uno de los módulos es Naturalmente Tú. ¿Quién va a estar aquí? Una maquillista. Ana Isabel es una maquillista profesional que nos va a enseñar, ¿no? A maquillarnos con nuestros propios maquillajes. Okay. Algo muy sencillo, porque a veces, si tú te levantas y que ves al espejo y dices, ay, qué flojera, no me gusta lo que veo, ¿no? Y, ay, estoy re fea, mira ese grano. Pues, aprende a amarte, ¿no? Entonces ella nos va a enseñar esto. Identificarás con ella cuál es el color perfecto para ti, así como dar resalte y dar brillo a tu rostro. Vamos a trabajar sanando a mi niña interna, eso es algo que voy a trabajar yo. La autocompasión como parte de la autoestima, ¿no? Porque a veces somos bien dados a conmiserarnos, ¿no? Exactamente. Y muchos dicen, ¿no? Que hay autoestima, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se compra? ¿No? Hay un libro muy bonito que se llama Los 6 pilares de la autoestima, de Brandon. Y te dice, uno de ellos es aprender a vivir en conciencia. No somos conscientes de nosotros mismos. No sabemos identificar qué necesitamos. Y desde ahí, amarnos, ¿no? Con nuestra licenciada en nutrición y entrenadora certificada se va a trabajar nutrición dietética, dieta correcta, introducción a la danza espiritual. Ella le gusta mucho esta parte y, pues es mi hija la que conociste. Okay. Ella le gusta esta parte holística, ¿no? Construcción de la imagen corporal. Y pues bueno, pueden conectarse, va a ser el 15 y 16 de febrero, ese fin de semana. El 15 iniciamos a las 11:30 de la mañana, 1 hora de coffee break, y terminamos a las 5 de la tarde, y el domingo iniciamos a las 12 y terminamos a las 5 de la tarde. Okay. ¿Sí? ¿Algún donativo? Tiene un costo de 1,500 pesos, pero pues si se comunican de aquí a lo mejor nos ponemos bellos, ¿verdad? Con algún descuento. Pues maravilloso, ya lo escucharon. Los descuentos que están dentro de la zona. La zona. Del Paclan, Valle local, ahí les queda cerca. Escríbanos, voy a dejar ahí un número de chat de WhatsApp para que nos escriban y yo poner en contacto o... Te doy mi número también, por supuesto. Dejo el número de la psicóloga para que lo envíen y la clave es... Te escuché en Terapia de Café, Vivir Sobre Está Chido, para que apliquen. Para que tengan un descuento del 20%. Magnífico, magnífico. Yo creo que es un buen descuento para este día. ¿Dices bien el lugar? Claro que sí. La dirección es Milán 122, Fraccionamiento Valle Dorado, Tlalnepantla, Estado de México.
Tenemos un cupo limitado de 5, 10, 15 personas, porque son grupos que se hacen, 5 personas trabajan una cosa, otra, y luego nos vamos rondando, ¿no? Sí. Es- Sí, de todas maneras, ahí en la descripción les vamos a dejar de la información general para los que quieran asistir y pues Muchísimas gracias. De veras, me encantó estar aquí. Mira, ya hasta me pongo tristeza. Pero bueno, de que si esto es de que esto, como todo lo que inicia, tiene que terminar. sí, y pues mira, la verdad es que así es esto, terapia de café, a veces no tenemos un parámetro de tiempo en cuanto a cuando estamos charlando, pero pues realmente ha sido muy, muy, muy interesante, muy ilustrativo todo. Voy a dejar los contactos de la psicóloga para quienes quieran tener tratamiento psicológico, para reforzar su programa de recuperación de los 12 pasos, que yo en lo personal lo sugiero mucho, que lo acompañen en su programa de recuperación con la parte clínica y médica, desde la medicina general, porque pues realmente a veces llegamos muy afectados por el alcoholismo. Y no solamente es la recuperación espiritual que llegamos a entender en Alcohólicos Anónimos, sino tiene que venir acompañada con la reestructuración física y mental, obviamente acompañada de especialistas, porque Alcohólicos Anónimos no es profesional, no somos psicólogos, no somos terapeutas, no somos consejeros, y la verdad es que desde un principio a mí mi padrino me dijo, tienes que ir al especialista. Claro, mira qué hermoso. Yo generalmente con mis pacientes con adicciones, siempre les pido que tienen que adherirse a un grupo, ¿no? Si es alcohol, Alcohólicos Anónimos. Solo así podemos trabajar. Claro. Yo sola no puedo. Yo sola puedo contener. Podemos trabajar otras cosas. Pero un trabajo multidisciplinario requiere sí al psicoterapeuta, sí al grupo, sí al psiquiatra, y sí al médico indicar, porque efectivamente muchas veces se llega con un daño físico que muy grave. Muy tremendo, sí. Así es. Pues nada, pues vamos a concluir esto. Esto fue Terapia de Café, vivir sobrio está chido y nos vemos la próxima.